les cuento, I'm going to introduce you in Spanish, Sofía. ¿Ok? Ella va a hablar inglés, después yo traduzco. Les cuento que Sofía Khilji es una oficial de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Ella ingresó al Servicio Exterior de los Estados Unidos en 2006, un año antes de que yo comenzara a trabajar para el Departamento de Estado. Ha trabajado en Arabia Saudita, en Argentina, en Afganistán y en Pakistán. Actualmente es la vocero del Departamento de Estado respecto a todo lo que tenga que ver con Siria. Vaya que es importante geopolíticamente. Pero está ubicada en Turquía, dado que, como ustedes saben, los Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas con el régimen de Assad en 2012. Por lo tanto, ella se dedica a ser vocera en la cuestión siria para el Departamento de Estado, pero físicamente está ubicada en Constantinopla, en Bizancio, en Estambul, en la ciudad Asia donde se encuentran los mundos, Asia y Europa. Estudió en Georgetown University, en la Escuela del Servicio Exterior, y habla español impecable, pero hace muchos años que no lo habla y me pidió que esta charla la hagamos en inglés, y otros 4 idiomas, que son árabe, dari, urdu y pashto, aparte de inglés. Así que, más allá de ser una políglota, es una persona con enorme experiencia en esto. Y les comento algo más. En todos mis años de trabajo en el Departamento de Estado, no conocí una persona más simpática y más agradable para trabajarla. Tuve compañía de trabajo varios años y han sido los años que más disfruté del Departamento de Estado. Así que para mí, de verdad, en lo personal, es un lujo, también en lo profesional, presentárselas. Y le quisiera dar la palabra a ella. Yo voy a ir traduciendo brevemente y compartir con ustedes. So, okay, Sofía, the floor is yours. Whatever you want to share with us, go ahead. Okay, buenas tardes a todos. Muchas gracias al profesor Marano por su invitación muy amable o introducción muy generoso. Y perdóname, mi español no tengo mucha práctica aquí en Turquía o en Siria. Entonces, yo voy a hablar en inglés, pero muy despacio, para que me puedas entender, y también con la traducción con su profesor. Muy bien. So, the first thing I have to say is that my comments today reflect my own views and opinions and do not necessarily reflect the views or positions of the United States government. Lo primero So que quiere... please, Yeah, I'll go ahead and translate. Go ahead. Lo primero que quiere destacar es que sus opiniones y visiones hoy son estrictamente personales y no reflejan necesariamente la mirada del gobierno estadounidense respecto de los temas de los que hable. So this month we marked 19 years since the September 11th terrorist attacks in New York City and Washington, D.C. and Pennsylvania. This period has defined my entire adult life, my entire professional life. And this violent act shook my country out of a deep sleep. Ok. Marcamos el 19º aniversario desde los ataques terroristas a las Torres Gemelas y a otros lugares de los Estados Unidos como Pensilvania rural. Toda la vida adulta de Sofía ha transcurrido a partir de ese momento y la ha marcado profundamente. The United States woke up to the threat of religious fundamentalism and how injustice in even the furthest part of the world can threaten peace and security in our backyard. Los Estados Unidos se despertó a lo salvaje del fundamentalismo religioso y se dio cuenta cómo podía producir un daño incluso en su propio territorio. Maybe I'm biased by my own Jesuit education and Muslim faith, but I am convinced that without justice, there can be no peace. Tal vez tenga un sesgo debido a mi educación musulmana. Could you repeat the last part, Sofía, for me? My Jesuit education. Su educación jesuita. And my Muslim faith. Y su fe musulmana.
but I am convinced in my Perfecto. professional work that there can be no justice without peace. Pero estoy convencida por mi trabajo profesional de que no puede haber justicia sin paz. And without peace, there can be no justice as well. Y sin paz no puede haber justicia. As I'm going to tell you, my diplomatic career up till now has been dedicated to fighting terrorism. Toda mi carrera diplomática hasta ahora fue dedicada al combate del terrorismo. But in reality, the global war on terror is part of all of the various human struggles that came before it, and it continues to engage all of the underlying issues that we as humans face. Pero la lucha contra el terror es algo que precede por mucho esto y que está dentro de la lucha humana más fundamental. Fundamentally, international religious terror is a threat to our collective security because it attacks the fundamental principles of the Universal Declaration of Human Rights. El terrorismo religioso amenaza los principios básicos de la Declaración de Derechos Humanos y es una amenaza para la paz global. It's both a symptom and a disease that comes out of the lack of equality, justice, and freedom for all. Es un síntoma y una enfermedad que viene de la falta de igualdad, oportunidades y justicia para todos. So I'll tell you some stories from my time in the past 14 years. Les voy a contar algunas anécdotas de los últimos 14 años de mi trabajo. So it was 2006, I arrived in my first assignment in Saudi Arabia. Mi primer trabajo en 2006 fue en Arabia Saudita y recién había llegado. And it had been 5 years since 9 young Saudi citizens had flown planes into buildings in my country, and only a few months after Al-Qaeda attacked our embassy. Había sido solamente 5 años después de que algunos saudíes destruyeran las Torres Gemelas con aviones y hubiesen realizado estos horribles ataques. I was the American cultural attaché. I focused on promoting cultural exchange, education, and interfaith dialogue to bring the United States and Saudi Arabia closer together. Era la agregada cultural de los Estados Unidos en Arabia Saudita y me dedicaba a promover la cultura, el diálogo interreligioso y los valores. This was important not only for our own national, political, economic, and security objectives, but also because the only way to beat back the darkness of terrorism was to provide hope and light. Esto no era solamente importante por cuestiones culturales y económicas, sino porque la única manera de combatir al terrorismo era traer educación y luz. And so hosting Saudi scholars on short visits and educational exchange was our way of fighting the negativity of narrow thinking and ignorance and fundamentalism by uniting to bring out the best of what humanity can accomplish when it joins together. Llevar estudiantes de Arabia Saudita a los Estados Unidos a estudiar era nuestra manera de combatir la estrechez de pensamiento y la imposibilidad de ver otro mundo a través de lo cultural. So while Saudi Arabia and the United States did grow closer as a result of this type of work, it remains a weird relationship between a democracy and a monarchy, a free society and a closed one, a system based on a constitution, and a repressive fundamentalist nation that has this Wahhabist ideology. A pesar de que los Estados Unidos y Arabia Saudita se volvieron más cercanos debido a este tipo de actividades, lo cierto es que es una relación extraña entre una democracia y una monarquía, un país abierto y un país cerrado, una mirada de oportunidades y una filosofía wahhabita. Today we see Saudi Arabia is opening up more. It is making some steps towards women's rights. It is
it is getting closer to perhaps recognizing Israel right after the United Arab Emirates and Bahrain. All of these might be a result of having been influenced and close to the American government. Hoy vemos que Arabia Saudita se está abriendo un poco más, está dando pasos en el sentido de dar derechos a las mujeres debido a este tipo de actividades en las que participé. Y tal vez esté en el camino de reconocer incluso a Israel detrás del ejemplo de Bahrein. However, there's a long way to go, and the argument for such a controversial relationship still needs to progress in order to really see whether it is possible, whether these two civilizations are actually compatible, the American one and the one represented by Saudi Arabia. Está más cerca, pero todavía hay mucho por hacer y por ver y por determinar si estas dos naciones son efectivamente compatibles o no, Estados Unidos y Arabia Saudita. In Afghanistan, I worked as a human rights monitor. The country was emerging. Go ahead. Go ahead, please. No, go. So the country was emerging from the dark rule of the Taliban. Women could not go to school, they could not work. Millions had been turned into refugees, denied of work and education and a normal life. And so I was there reporting on human rights at a time when people were trying to pick up the pieces and create a new country in Afghanistan. En Afganistán trabajé como vedora en materia de derechos humanos. Era un país que ha estado gobernado por los talibanes sin derechos para las mujeres de ningún tipo, con situaciones de explotación humana. The NATO coalition's presence in Afghanistan definitely provided security and stability to achieve a lot. We were able to get an entire generation of young girls back into school. We saw a young generation of Afghans fluent in multiple languages and more modern and moderate in their views. Lo cierto es que la coalición de la OTAN dio la estabilidad necesaria para progresar un poco en Afganistán. Vimos mujeres ir a la escuela o incluso la enseñanza de idiomas que no eran habituales ahí, una mayor apertura. But this major investment, this very long war, is still incomplete. We cannot declare victory or even declare peace because the fundamental rights are still not 100% secure. Bueno, lo cierto es que estos enormes avances, sin embargo, son producto de una larga guerra que sigue incompleta. No podemos declarar victoria ni paz porque todavía elementos fundamentales de los derechos no han sido conseguidos. And actually, the challenge to victory in a place like Afghanistan is not actually the Taliban with a bunch of AK-47s and pickup trucks. The biggest threat has been corruption. The biggest problem has been the corruption of a new government that has denied equal rights and freedom to its citizens. De hecho, el desafío más importante para Afganistán no son los con sus AK-47 y sus camionetas. La verdadera amenaza es la corrupción de un gobierno corrupto que no ha habilitado todavía los derechos que la población merece. So therefore, we have a responsibility as the international community. We've supported this type of government, and we must reform and help the Afghan people achieve the equality and justice and freedom that they deserve. Tenemos una responsabilidad como comunidad internacional. Hemos apoyado a este gobierno para que se reforme, para que finalmente la población reciba los derechos que se merecen. So today in Syria, and I will just tell a little bit about my experience in Syria and then wrap it up. Sure. So today with my work in Syria, we are a year after the territorial defeat of ISIS or Daesh, as Dr. Marano was talking about. Sí, hoy hace un año de la derrota territorial de Daesh o Estado Islámico.
However, the 75-nation coalition remains in Iraq and Syria in order to achieve what we call the enduring defeat of terrorism. Sin embargo, la coalición de 75 naciones permanece todavía hoy en Irak y Siria para conseguir la derrota duradera del terrorismo. And this phase cannot be a military phase. This is a political and economic and humanitarian phase. Y el rostro para destruir de manera permanente al terrorismo no es de tipo militar, es de tipo política, económica y cultural. So we have to, what my office takes a look at are the underlying causes and drivers of the conflict and what allowed ISIS to come there in the first place. Lo que mi oficina hace es verificar cuáles fueron los factores que facilitaron que ISIS, Daesh o Estado Islámico comenzara a existir. A eso se dedica su oficina. ISIS is not unique because it's a religious mujahideen organization. In reality, ISIS is a bunch of thugs and mercenaries. They are criminals, and they took advantage of a vulnerable country that was already in a civil war to take territory and launch attacks against the rest of the world. Okay. ISIS o Daesh no es único por el tipo de mirada religiosa que tiene. Son simplemente una banda de matones y mercenarios que tomaron la oportunidad de un país que ya se encontraba en una guerra civil para dominarlo y reclamarlo para ellos. So, to talk about terrorism as if it's unique to a religious ideology is an incomplete way of looking at the problem. Mirar al terrorismo como únicamente un aspecto religioso es una mirada incompleta del problema. Because, as we learn from history, there are passing trends, empires rise and fall, ideas fail and succeed, but there are three things that remain constant throughout human history: equality, justice, and freedom. Ok, porque como hemos aprendido de la historia, las ideas suben y bajan, tienen su incremento y su decremento, pero hay tres cosas que se mantienen siempre. Igualdad, justicia. What was the third thing, Sofía? Equality, justice, and freedom. Igualdad, justicia y libertad. So until we realize our commitments to universal rights, we are doomed to keep repeating history. Hasta que no cumplamos con nuestra obligación hacia los derechos humanos, vamos a estar condenados a repetir la historia. I'll end by noting what's going on in my country today. Voy a terminar la exposición comentándoles qué pasa hoy en mi país. Today we lost a warrior for equal rights with the death of the Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. Bueno, hoy perdimos a una luchadora por los derechos humanos que era la jueza de la Corte Suprema, Ruth Ginsburg. What she accomplished for correcting American laws in their treatment of women, minorities, and all citizens is still something that will outlast her life, but is incumbent on the coming generation, on me as a citizen, to continue to fight for. Ella ha logrado corregir las leyes americanas en materia de mujeres y minoridades y ha generado cambios que van a seguir en las generaciones futuras y que me han marcado a mí también para siempre en materia de derechos humanos. So as a representative of the United States around the world, I remain humble and I remain mindful of our own challenges and struggles inside my country, how we are trying to become more better or more perfect as a union by realizing our universal rights. And until then, that is the only way that we can help the rest of the world. Okay, como una representante de los Estados Unidos en todo el globo, debo mantenerme humilde respecto a los propios desafíos que los Estados Unidos tiene adentro para el respeto
de los derechos humanos en la medida en la que tratamos de lograr una unión más perfecta de nuestro país. So even as we are trying to project our power, it cannot be at a top down. It has to be a partnership, and it has to be truly within the language of humanity and universal rights. La manera de proyectar nuestro poder no puede ser de arriba abajo, no puede ser jerárquica. Debe ser una sociedad con las otras naciones. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sofía. Han sido muy valiosas tus anécdotas para acompañar lo que veníamos hablando respecto del fundamentalismo.